En muchas ocasiones nosotros necesitamos remover partes de una imagen. Por ejemplo, supongan que de esta imagen queremos remover el pato y que quede solamente el pasto. Eso lo podríamos hacer, o tratar de hacer al menos, con la herramienta de clonación. Voy a presionar la letra S del teclado para activar rápidamente la herramienta de clonación y voy a cambiar el tamaño de pincel, por ejemplo, a 60 píxeles. De hecho, un poco más grande, 80 píxeles. Enter para aceptar ese cambio. Presiono la tecla Option o la tecla Alt. Hago un clic en el área que quiero definir como área fuente o área de muestra y luego empiezo a realizar el proceso de clonación. Debo tener mucho cuidado de ir viendo dónde se encuentra el área fuente, es decir, dónde se encuentra la cruz. Porque si empiezo a mover y la cruz o el área fuente pasa por el área donde inicialmente había una imagen, entonces se repite el proceso de la imagen más hacia la parte superior, como lo que está pasando en este momento. Por ese motivo, entonces, lo que hacemos es hacer la clonación y en el momento en que lo necesitemos, repetir el proceso de la toma de la muestra o la definición de la fuente. Presiono la tecla Option o la tecla Alt y sigo realizando el proceso. Ese proceso de clonación puede ser tan fácil o tan sencillo dependiendo de las características de la imagen, especialmente dependiendo de la textura de esa imagen. Por ejemplo, en este caso en particular, la textura del pasto facilita el proceso de clonación. Esta parte en realidad queda bastante bien clonada, pero vamos a hacer el mismo proceso, por ejemplo, con esta segunda imagen, paloma.jpg. Voy a tomar la muestra y voy a empezar a realizar el proceso de clonación. Observen que en este caso, dadas las características de la textura y del color, entonces podría hacer que se note el área donde estamos realizando el proceso de clonación, el área de retoque. Miren que las tonalidades cambian. Entonces, es un proceso que nos va a tomar un poco más de tiempo seguramente. Debemos ser un poco más cuidadosos. Podemos combinar el uso de la herramienta de clonación, por ejemplo, con diferentes modos de fusión o modos de mezcla. Podemos también jugar con los valores de opacidad, etc. Sin embargo, en ciertos casos, de hecho en la mayoría de los casos, puede que sea beneficioso utilizar otras herramientas diferentes a la herramienta de clonación. Voy a deshacer los cambios de esta imagen y voy a hacer el mismo proceso también en pasto.jpg. Ahora voy a tomar la herramienta lazo, para eso voy a presionar la tecla L y voy a dibujar una selección alrededor de la figura que yo quiero remover. No tengo que ser totalmente preciso. Listo, aquí ya tenemos la selección. Después de hacer la selección, voy a realizar un proceso de rellenado. Bajo el menú Edit o Edición encontramos el comando para rellenar. Después de llamar ese comando nos aparece esta ventana donde nos pregunta el tipo de contenido que nosotros queremos aplicarle. Y el tipo de contenido no va a ser un color, sino que vamos a utilizar esta función que se llama Content Aware o relleno según contexto. Esta misma ventana la podemos abrir simplemente presionando la tecla Delete o la tecla Backspace. En este caso funciona porque estamos trabajando sobre un background. Sin embargo, si esto es una capa, observen que al presionar la tecla Delete lo que va a ocurrir es que se van a borrar los píxeles. De manera que cuando estamos trabajando sobre una capa y queremos utilizar la función Content Aware o relleno según contexto, presionamos Shift y la tecla Delete o la tecla Backspace. Y observen que abre la misma ventana. Voy a cancelar y voy a deshacer hasta que nuevamente tengamos el background y no la capa que generamos anteriormente. Ahora voy a repetir el proceso, Delete, voy a cambiar en el contenido la opción de Content Aware y aquí tenemos una función que se llama Color Adaptation o adaptación de color. Esta función sirve para que las tonalidades resultantes después del proceso de retoque queden mucho mejor, especialmente cuando hay cambios de tonalidades muy grandes entre el área externa y el área interna que nosotros vamos a retocar o a eliminar. Voy a dejarlo en este momento sin esta casilla de verificación marcada y voy a hacer clic en OK. Y observen el resultado. Voy a ocultar la selección, no voy a borrar la selección, voy a ocultarla y para eso presiono Comando H o Control H y aquí vemos el resultado. Si bien el resultado no es perfecto, hay ciertas partes que se ven un poco borrosas,
sí nos facilita muchísimo todo el proceso porque tenemos solamente partes pequeñas en las cuales necesitamos un poco más de trabajo. Voy a presionar comando H nuevamente o control H para visualizar la selección y voy a eliminar esa selección con comando D o control D. Si necesitamos, por ejemplo, esta parte está un poco borrosa, no me gusta, entonces lo que hacemos es repetir el proceso. Shift Delete o Delete solamente si estamos trabajando sobre un background, Content Aware, ok, borramos la selección y observen el resultado. Ahora voy a la imagen paloma.jpg, voy a seleccionar el área que quiero eliminar, Shift y Delete o Delete solamente si estoy trabajando en un background, me abre la ventana de Fill, selecciono como contenido Content Aware o según contexto, hago clic en OK y miren el resultado. Nuevamente, observen, hay ciertas partes que no van a quedar perfectas. Ahora voy a ir al archivo canoa.jpg y quiero eliminar, por ejemplo, este elemento. Entonces, voy a hacer la selección. Recuerden, no tiene que ser totalmente precisa. Tecla Delete, verifico que en el área de contenido diga Content Aware, OK, y aquí vemos el resultado. Nuevamente no es perfecto, hay ciertas áreas donde nosotros tenemos que trabajar un poco más, pero lo interesante en este caso es que me hace gran parte del trabajo. Voy a hacer el proceso para eliminar esta canoa. Tecla Delete o Backspace, Content Aware, OK, y miren el resultado. Voy a borrar la selección. Por supuesto, tenemos que hacer algunos ajustes, algunos retoques para que no se noten estas áreas, pero, insisto, el proceso me ha ayudado bastante para que tenga que trabajar menos. Voy al archivo playa, quiero eliminar a esta persona, entonces voy a seleccionarla, Delete, Content Aware, OK, y aquí tenemos el resultado que de hecho es bastante bueno. Esta es la forma entonces con la cual nosotros podemos eliminar elementos de una imagen utilizando la característica Content Aware o relleno según contexto.